La entrevista. Nos acompaña a esta hora del día el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña. Vamos a conversar en estos minutos en Colombia hoy sobre la marcha del Ministerio del Comercio, de la Industria, del Turismo. Bueno, muchos temas para hablar. Señor ministro, muy buenos días. Bienvenido a Colombia hoy. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ministro. Bien, ministro. Gracias. ¿Cómo va la marcha del Ministerio? Nos contaba usted que la otra semana hay una importante noticia. Bueno, durante estos meses nosotros hemos venido desarrollando no solo el ordenamiento del ministerio, sino la claridad en la orientación de las políticas hacia el desarrollo que el presidente Petro y el programa de gobierno han venido manejando. En primer lugar, pues está toda la política de reindustrialización para la transformación energética hacia un desarrollo productivo y sostenible, que es la base de todo el programa de reindustrialización. En segundo lugar, pues por supuesto estamos hablando de un turismo con productividad verde, como decía aquí una de las periodistas, un turismo que vaya hacia la transición a ese programa que aproveche la belleza de nuestra naturaleza, la posibilidad de profundizar en los procesos de paz, la democratización del turismo que está muy concentrado en unas pocas zonas y la necesidad de hacer participar realmente de las comunidades, de los conocimientos tradicionales de los indígenas y demás para ese turismo verde sostenible que debe sustituir ese turismo simplemente de edificios, que también es importante siempre y cuando cumpla con objetivos sociales. Y en tercer lugar, pues estamos manejando lo referente a toda la política de comercio, en donde lo primero es el equilibrio que debe existir entre las importaciones y los productores nacionales, porque estaban profundamente desequilibradas a favor de los que exportan del exterior y no de los que producen en el interior y de los que exportan hacia el exterior. En segundo lugar, la revisión que estamos haciendo con nuestros socios, tanto del Tratado de Libre Comercio con el G2, con México, como con el tratado con la Unión Europea, acuerdo de asociación, acuerdo de asociación y no tratado de libre comercio, y en tercer lugar con el tratado existente para la promoción de comercio e inversión con los Estados Unidos. Pero en esta política, pues el mandato que existe es profundizar las relaciones con la integración latinoamericana y con la integración con Venezuela, que me imagino que querrán saber algo al respecto, y por supuesto con mejorar y superar la denominada trampa bilateral. Es decir, mejor dicho, denominada, no, yo la denominé trampa bilateral, en donde lo que tenemos que recuperar es nuestra posibilidad de tener posiciones conjuntas con otros países latinoamericanos y otros países en desarrollo en los foros multilaterales que están en un momento de reconstrucción importante por la crisis que existe en esta materia. Ministro, vamos por partes. Hablemos de la reindustrialización. Ese fue un gran resumen ejecutivo. Muy bien resumido, sí. Pero vamos a profundizar en los puntos. Claro. ¿Qué es la reindustrialización? Para ponérselo en paisa, en criollo, como dice Dani. Puesto en criollo es que hace 30 años se hizo el proceso de apertura. Hubo cosas positivas en ese proceso de apertura e internacionalización, pero un ministro de ese entonces, de cuyo nombre sí quiero acordarme, pero no me acuerdo. Básicamente, en ese entonces decía él que la mejor política industrial era una política sana macroeconómica. Efectivamente, yo sí creo que ellos alcanzaron en ese momento una serie de equilibrios en la política macroeconómica, en la política fiscal y en general todo lo que tiene que ver con las cuentas externas. Pero abandonaron totalmente la posibilidad de un desarrollo productivo de bienes y servicios. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, podemos tener un ordenamiento macroeconómico, abrimos muchos mercados con los acuerdos que se manejaron, pero una cosa es abrir mercado y otra cosa es tener que vender.
Lo que pasó en esto es que se deterioró profundamente la participación del sector industrial, del sector agropecuario, y no nos incorporamos a la cuarta revolución industrial en los servicios con valor agregado, y todo eso significó muchos mercados, poca oferta y por lo tanto desequilibrios en la balanza comercial y en la balanza de cuenta corriente. Si le pregunta usted a uno qué es la reindustrialización, como efectivamente lo está haciendo, pues la reindustrialización es volver a dar las condiciones para poder incorporar a nuestro país a una nueva producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la cuarta revolución industrial, especialmente el 4.0, para poder atraer inversiones extranjeras, inversiones nacionales e incorporación de lo que la teoría del desarrollo nos menciona como aspectos básicos. 1, incorporación de progreso técnico. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que existir transferencia de tecnología cuando hacemos inversiones extranjeras directas. Significa incorporación a las cadenas de valor para producir para el mercado interno y para las exportaciones. Significa que en esas inversiones debe incorporarse la pequeña y mediana empresa, pero también significa el desarrollo de nuestra capacidad humana. Los neoliberales hablan de capital humano, nosotros hablamos de capacidad humana, y dentro de capacidad humana, pues básicamente es que tenemos que volver a traer nuestra diáspora de los científicos duros, químicos, físicos, matemáticos, de los científicos sociales, antropólogos, sociólogos, de todo lo que tiene que ver con educación para la tecnología y educación para el trabajo, porque realmente nuestro objetivo es generar desarrollo, generar producción, generar inversiones, generar empleo y generar calidad en ese desarrollo, para que al final eso significa una disminución en la brecha de desigualdad, que ustedes saben perfectamente está en cerca del 50% en Colombia, una de las más altas del mundo, y si no podemos disminuir esa brecha de desigualdad con el desarrollo, pues no tiene sentido ninguna política. Ministro, una pregunta más sobre este tema, este concepto de reindustrialización. Ustedes lo han socializado con diferentes sectores, gremios, sector privado, académico. ¿Cómo ha sido cómo ha sido recibido? ¿Cuál es la percepción, las sugerencias que en el camino se han ido encontrando ustedes para hacer los ajustes del caso y llegar a feliz término a la hora de poner todo esto en marcha? Su pregunta es muy importante porque son 3 cosas. Oiga, eso suena cliché, eso de su pregunta es muy importante. No. Muy del periodismo, pero muy al lugar. Sí, pero no, su pregunta sí es muy importante por 3 cosas. La primera es que tuvimos la posibilidad, porque la política de reindustrialización es algo que es muy complejo, porque son las vías terciarias, son los aeropuertos, es la política cultural, es todo lo que tiene que ver con la parte de MINTIC para la conectividad. En general, esto es algo complejo y tuvimos la oportunidad de socializar esa política con todos los ministerios y todas las instituciones, y tenemos un acuerdo tácito, escrito, absolutamente serio de poder hacer esa complementariedad. Se siente uno muy orgulloso de ese grupo de ministros que tienen la complejidad en su cabeza y el desarrollo en su objetivo. En segundo lugar, tuvimos la oportunidad de ya varias reuniones con todos los sectores privados del país, inversionistas nacionales e internacionales. La verdad, yo estoy muy preocupado porque la recepción a la política de reindustrialización ha sido profundamente positiva por parte de todos los sectores privados y por parte de todos aquellos que manejan eso. Y ahora, y hemos venido trabajando, lo estamos haciendo con un factor fundamental, que es el tema de la educación, el tema de las universidades, y ahora estamos socializando esa política con las universidades y con los territorios, porque esto es una política territorial. Antes, usted tiene que preguntarme, porque si no hablo muy largo, entonces pregúnteme por las apuestas de la industrialización y yo se las cuento. Justamente le iba a preguntar eso, ¿cuál es el reto, cómo se va a implementar? Sí, mire, básicamente, a partir de ese objetivo, de la transformación del desarrollo de la matriz energética actual basada en commodities,
hacia un desarrollo productivo y sostenible, nosotros hemos hecho 5 apuestas productivas que consideramos fundamentales y están dentro de nuestro programa de gobierno. La primera es de la transición energética hacia el desarrollo sostenible. Para ponerle solo 2 ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver quiénes son los que más contaminan, pues la movilidad. Y dentro de la movilidad hemos venido haciendo una serie de acuerdos y de profundizaciones con ensambladores, autopartistas para la producción o ensamblaje de vehículos eléctricos, que es lo fundamental para hacer esa transformación. Ya hemos avanzado con General Motors, con Renault, con los autopartistas, con Hino, inclusive diálogos importantes con la China, porque lo importante es hacer desarrollo, como les mencioné, pero por otro lado hacer transición energética. Un ejemplo. Otro ejemplo que estamos trabajando pues profundamente es en la sustitución de combustibles contaminantes por hidrógeno verde u otros combustibles, y en esos combustibles pues sé que el presidente Petro tiene una reunión con Boeing ahorita para desarrollar toda la transformación de combustibles en los aviones. Por poner solo 2 ejemplos, también está la Guajira, todo lo que hablamos que tenemos vientos, agua, maravillosos, pero ahí tenemos que resolver un problema. No es la producción de paneles solares, sino es la conectividad una vez tengamos ese desarrollo. Y en eso estamos trabajando con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Medio Ambiente. Segunda apuesta productiva. La segunda apuesta productiva, pues lógicamente tiene que ver con lo que nos ha enseñado la guerra de Ucrania. Ni nos llegan alimentos baratos, maíz por ejemplo, ni nos llegan fertilizantes, y nos llegan en condiciones de precios supremamente onerosas. Ahí nos dimos cuenta que haber tenido seguridad alimentaria no era suficiente, tenemos que tener soberanía alimentaria. Entonces estamos en ese esquema, pero más que soberanía alimentaria, que es muy importante, es cómo le damos valor agregado a lo que producimos, y por eso la apuesta se llama de la soberanía alimentaria a la reindustrialización del sector agropecuario. Y en esa reindustrialización del sector agropecuario, pues estamos en el trabajo de producir fertilizantes, producir insumos para la agricultura, desarrollar la industria metalmecánica, hacer alianzas estratégicas, por ejemplo, para los sistemas de riego, etcétera, etcétera. Son 5 apuestas. No, vamos, sí. Pero es en que esto me de da los una fertilizantes, vergüenza no, hablar tanto. estamos Pero es para que- escucharlo, y la idea aquí es que usted cuente y los colombianos de primera mano escuchen sí. al ministro. Además que se le nota al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, con quien hablamos a esta hora, pues todos esos años de experiencia como docente, ministro. Usted explica muy bien, aquí estamos en una clase, pero estamos, vea, todos tomando apunte. Claro. Mire, yo soy un tipo con un pasado muy prometedor. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en la Universidad Nacional, pues tuve el privilegio de ser profesor durante cerca de 40 años. Se le notaba, Y maestro. sigue siendo la Universidad Nacional la mejor universidad del país. Y eso no es cuña, y una universidad respetada en el entorno internacional. La tercera apuesta productiva, pues tiene que ver con algo que está en el debate en el día de hoy, la salud. Y la salud es sobre todo un derecho fundamental, como lo es la educación. Desafortunadamente, en los 30 últimos años, la salud dejó de ser un derecho fundamental en los negocios para convertirse en una mercancía. Y resulta que la salud no es una mercancía. La salud es un derecho fundamental de los colombianos. Gústele a quien le guste. Y en esa salud como derecho fundamental, pues planteamos la reindustrialización, ejemplos y experiencia. La pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Recuerden ustedes cómo nos llegaron las vacunas, cómo se hicieron acuerdos confidenciales, cómo se hizo abuso de posición dominante de mercado, cómo la sociedad a la espera de esas vacunas tuvo que aceptar cualquier tipo de condiciones en precios y en suministro. Y hace 30 años nosotros producíamos vacunas. Sí. Y dejamos de producir totalmente. Eso es reindustrialización. Como es reindustrialización la producción de medicamentos, sobre todo el tema de los genéricos con la liberación de la propiedad intelectual. Como es necesario
que muchas de nuestras pruebas en normalización, certificación, calidad, en la salud, que tenemos que en ocasiones mandarlas al exterior, tenemos que reindustrializar y manejar normas y claras en materia de legislación para tener acceso a la salud. Pero todo eso implica facilitación, implica reindustrialización, y esa es la tercera apuesta productiva. La cuarta apuesta productiva, pues hombre, qué bonito pasar de una economía de guerra a una economía de paz. Una industria militar que es muy importante, realmente la más importante desde el punto de vista de compras estatales. La segunda en el presupuesto nacional, y allí ya estamos desarrollando con ellos. Mire, hay una cosa que llama el offset. Eso no lo entiende nadie. Pero cuando le dice uno a la gente hay que volver a la desagregación tecnológica de los proyectos, fundamentalmente está entendiendo uno que hay que utilizar producciones de pequeña, mediana empresa, incorporación tecnológica y demás, aliada con las inversiones y las compras de todo tipo. Entonces allí, por ejemplo, con Boeing ya estamos tratando de hacer un acuerdo para la producción de partes y piezas por parte de la industria militar, los empenajes, bueno, las hélices para drones no tripulados, que creo que eso va a ir bien. Pero por otra parte, ustedes saben que la industria de los astilleros en Manizales, pequeña y mediana empresa de la industria de los astilleros, ya está produciendo partes y piezas para la industria de los artilleros, y ahí hay una infinita posibilidad de recuperación de la producción nacional y el desarrollo, eso sí, con tecnología y ingeniería, para poder desarrollar eso. Y finalmente, la quinta apuesta productiva, interrúmpame para que sea más agradable. Ya, después de esta voy con pregunta, Vamos, pero es estamos que hay que contar y hay tomando muchas apuntes, cosas allí. Esto es para hablar 3 horas seguidos. Si se tranquilo. trata de pregunta, entonces, ¿cuál es la quinta apuesta, ministro? La quinta apuesta productiva es que, miren, la globalización hay 2 niveles. Ustedes saben que los resultados de esa globalización sin rostro humano de los últimos 30 años significó un incremento de la brecha entre los países más ricos y los países más pobres. Si ustedes analizan los de la mitad y nosotros éramos de la mitad, el ejemplo clásico es el de Corea. Hace 40 años éramos igualitos a ellos, teníamos el mismo Producto Interno Bruto, teníamos el mismo nivel de desarrollo. Los países asiáticos, los tigres asiáticos, la China, Corea, todas estas cosas, hicieron un proceso de reindustrialización, ahí está la justificación, un proceso de reforma agraria, ahí está la justificación. Y en este momento el Producto Interno Bruto de Corea es 6 veces el Producto Interno Bruto colombiano. En los países intermedios, unos aprovecharon la globalización y otros, bueno, tuvimos 3 décadas perdidas en el marco de la globalización, y nos tocó la parte de la globalización sin rostro humano. Pero en lo interno también pasó lo mismo. Resulta que hay industrias que están en la punta de tecnología, pequeña y mediana empresa que está en los territorios que no está en la punta de la tecnología, y economía popular. Entonces la quinta apuesta productiva es el tema de la territorialización para cerrar las brechas entre esa Colombia moderna, que es muy pequeña, esa Colombia intermedia, que es la pequeña y mediana empresa, y esa Colombia profunda, que es la Colombia de la economía popular. Y ahí hay 2 apuestas: cerrar las brechas aprovechando las vocaciones productivas determinadas por los territorios, y en segundo lugar, incorporar lo que es la economía popular, no a darle subsidios, sino incorporar a través, por ejemplo, del financiamiento, tanto en capital de trabajo como en capital duro para las inversiones, para poder incorporarlos a una economía productiva. Es decir, en los barrios, en los municipios, gente incorporada a la economía productiva, las madres cabezas de familia empoderados, el hombre volviendo a recuperar su papel de orientador de la economía familiar, y en general las comunidades y sus organizaciones participando en un fenómeno de desarrollo productivo. Y ahí, por ejemplo, para este año tenemos en Impulsa el desarrollo de 100 SASCAS, que son unidades de economía productiva que las estamos haciendo en los territorios, y ese ejemplo ya se vio en el pasado en la alcaldía del alcalde Petro en ese entonces, hoy presidente,
en Ciudad Bolívar y en otras zonas de Bogotá, donde ese proceso exitoso fue realmente la incorporación de muchas comunidades, pequeñas y medianas empresas, mujeres, hombres en dificultades, organizaciones en esas zonas tan difíciles del país, que se incorporaron al desarrollo productivo, y eso es la economía popular mirada desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y hablamos solo de industria. Nos faltan Exacto, dos, pero me voy a su pasar merced, a turismo, hágale. porque ya Sí. una clase magistral de las 5 apuestas productivas, para recordarlas rápidamente: transición energética, soberanía alimentaria, de la soberanía alimentaria a la reindustrialización del sector agropecuario. Me corrige, profe, si tomé mal los apuntes. La salud también, hablar de un proceso de reindustrialización, la economía de la paz y la territorialización son algunas de esas apuestas, las 5 apuestas puntualmente. Pero entonces, ministro Germán Umaña Mendoza, le quiero preguntar por qué en el marco de la vitrina turística de ANATO 2023 se creó un sello muy importante, el sello Colombia Destinos de Paz. Hablando de ese tema, ministro, pues, ¿qué nos puede contar acerca de este sello? Y a propósito de ese quinto punto, de territorios, De ¿no? territorios. La idea es llevar el turismo a territorios y llevarlo o engancharlo al tema de paz, Dani. Exacto, que además está inspirado en una flor muy bonita, ¿no? Paz naciente, que se ha descubierto en el municipio del Peñón, en Santander. Cuéntenos un poquito acerca de este sello. Eso es maravilloso, porque esa flor, ¿sabe cuándo fue descubierta? En la cordillera oriental, y como usted dice, entre otras cosas le quiero decir que usted es una excelente alumna, y lo único que hice yo durante los 40 años de profesor, o 45, fue aprender de los estudiantes, no enseñarle a los estudiantes. Esa es la verdad de la función de un profesor. Son tan formidables las preguntas que siempre lo llevaron a uno a la reflexión, a la dialéctica, a la profundización de lo que estaba diciendo, y le permitían aprender permanentemente. Me hace falta. O sea, que le manda un saludo a sus docentes, a sus estudiantes. No, a todos todos. mis profesores que fueron mis estudiantes, ¿no? Él tiene cara de sí, que era un profe chévere, o era un profe ¿Cuchilla? no creo. No, Es que yo nunca he creído en las notas, ¿no? Me Mire, hay parece muy dos, bien. Ahí está. dos indicadores en un profesor. Cuando uno no toma lista y todos los estudiantes van, usted es un buen profesor. Así es. Y el segundo indicador, cuando uno cree que los estudiantes mediocres son mediocres y empieza a acompañarlos, a trabajar con ellos, a enseñar conjuntamente, se encuentra con unas sorpresas maravillosas que muchas veces son mejores que los mejores estudiantes y terminan presentándose como gente que se desarrolla porque no tuvo las oportunidades. Colombia no ha tenido las oportunidades, y en ese sentido, mire, esa falta de oportunidades tiene que ver con esta flor maravillosa que ustedes están mencionando. ¿Sabe cómo se descubrió esa flor? Cuando se hizo el acuerdo de paz con las FARC, una zona de la cordillera oriental que era vedada para los científicos, totalmente vedada para los científicos, la recorrieron los científicos y encontraron no solo esa flor, sino toda nuestra biodiversidad, toda esa maravilla que tenemos, que por la falta de posibilidades por la guerra no había sido posible encontrar todas esas maravillas de la paz. De ahí Entonces, el nombre entonces, Paz Naciente. De la paz flor. naciente, pero no es solo paz naciente, es paz naciente con toda la belleza natural. El presidente Petro me regañó una vez por no decir toda la belleza natural, toda la biodiversidad, toda la polietnia, toda la pluriculturalidad, todos los conocimientos tradicionales, todos nuestros lenguajes, toda nuestra selva, todo ese viento, toda esa agua, todos esos ríos, todas esas cosas que no lo estamos aprovechando, y por eso lo que planteamos en el programa de turismo es la democratización. Es el 70% de nuestro turismo está concentrado en unas zonas así de chiquiticas. Y tenemos por descubrir el país, un país maravilloso que debe integrarse, y por lo tanto toda nuestra propuesta en turismo, con Fontur, con el Viceministerio de Turismo, pero también con toda la participación de otras entidades del Estado. Por ejemplo, tenemos un acuerdo maravilloso con la ministra de Cultura,
para la ruta Gabo que esperamos inaugurar con la gobernación del Magdalena, de Bolívar y del Atlántico y de La Guajira en el inmediato futuro. Es decir, estamos trabajando en esa democratización, en esa posibilidad de integrar el país, en esa participación de las comunidades y, por supuesto, en combinar la reindustrialización con el turismo, que es la industria sin chimeneas, y ahí hay un proyecto y se nos acabó el tiempo. Ministro, aprovechando y usted dice una palabra muy importante y es la belleza de Colombia, y justamente el presidente Gustavo Petro en este evento de ANATO invitó al turismo a promover la belleza de Colombia. ¿A eso exactamente es a lo que usted se refiere? Cuando el presidente Petro habla de la belleza, el presidente Petro habla de una cosa muy importante, es que tenemos que vender en lo positivo a nuestro país. En lo positivo de nuestro país es sí, hay guerra, pero también estamos progresando en la paz y esa paz nos ha permitido descubrir profundamente nuestras posibilidades en los territorios. ¿Cuáles son nuestras posibilidades en los territorios? Basta mencionar dos cosas, la Amazonía. La infinidad de posibilidades que tenemos en la Amazonía y ya hay proyectos muy importantes turísticos en esas zonas de paz que se están realizando. Y la belleza es la biodiversidad y la belleza son los pájaros y la belleza son nuestras comunidades y la belleza es la posibilidad de tener un turismo que no sea simplemente de edificios, sino un turismo circular. Y la belleza es que esas comunidades puedan sustituir sus cultivos y la belleza es que en esa sustitución de cultivos puedan hacer su propia soberanía alimentaria. Todo eso es importante para los extranjeros. Imagine un europeo paseando por esos ríos, teniendo un transporte multimodal, viendo esa naturaleza, encontrando cada flor, encontrando cada persona maravillosa, un chamán contándole de sus conocimientos tradicionales, que entre otras cosas valen 400.000 millones de dólares, lo que le quitan a los chamanes y lo que le quitan a la biodiversidad y no nos respetan la propiedad intelectual. Entonces es la belleza de nuestro país, es la posibilidad natural de nuestro país, es un turismo que va a significar. Y yo pensaba y no dormía con las metas que propone Petro a veces, de los 15 millones de los 15.000 millones de dólares y los 12 millones de turistas. Por fortuna ya me amplió un poco el plazo para cumplir con eso y lo hará otro ministro. Pero en general sí creemos que es posible cumplir con las metas planteadas por el presidente Petro en esa política. Antes de preguntarle cómo va el comercio con Venezuela, luego la reapertura y el restablecimiento de las relaciones, cierro el turismo, ministro Germán Umaña, con la infraestructura. El presidente Petro ha hablado de la infraestructura. El turismo, estas metas son claves con infraestructura, es decir, aeropuertos, es decir, vías, es decir, cercanía y conexión con los lugares turísticos de los centros urbanos, aeropuertos. ¿Cómo va ese tema? ¿Está en el plan de desarrollo? ¿Hay billetico para eso? Mire, en el plan de desarrollo... Mire, mucho del billete sí es necesario, pero mucho del billete es el hecho de que no había una confluencia y una complementariedad entre los diferentes ministerios. Por ejemplo, yo trabajo muy bien con el Ministerio de Transporte, con el ministro de Transporte, que es una persona de una claridad mental sobre los temas de las vías terciarias, de los aeropuertos, pero no tanto la construcción de edificios en los aeropuertos, sino de pistas y demás. Y nosotros hemos desarrollado unos mapas interactivos donde están las diferentes cosas que son necesarias. Con el Ministerio de Transporte tenemos toda una alianza estratégica para poder llevar esas vías, para poder llevar todo eso. Pero, por ejemplo, en los parques naturales no hay que llevar vías, no hay que atentar con la naturaleza, pero en todos sí tenemos que llevar la conectividad. Entonces, por ejemplo, nuestra alianza con el MINTIC ha sido formidable y esa ministra no solo es adorable, sino inteligente y profunda. Y hemos podido llevar a cabo eso. Lo mismo con la ministra de Minas y con la ministra de Medio Ambiente, porque todo esto implica, como usted lo dice, una confluencia
porque no es un ministerio ahí chiquitico como el nuestro el que va a poder llevar a cabo todas esas acciones, sino la confluencia de eso, de la cooperación internacional y de la cooperación nacional, pero sobre todo el papel de los gremios y de los empresarios como ANATO, como otras instituciones que realmente se la han jugado y se la están jugando por el nuevo modelo de desarrollo que estamos planteando, lo mismo que la ANDI, ¿no? O como otras instituciones empresariales, Analdes, bueno, SAC, demás, que han entendido perfectamente que este es un proceso de transformación hacia el desarrollo y que ellos son parte del largo plazo de hacer una Colombia mejor. Ministro Umaña, antes de cerrar ahora sí este capítulo de turismo, hay un tema de esos que se vuelven de interés general para la ciudadanía. El Ministerio de Transporte ha dicho que por lo menos se va a evaluar la posibilidad de reducir de alguna manera el IVA en el transporte aéreo, que sin duda va ligado de manera directa a la dinamización del turismo por el país. Desde el Ministerio, ¿cuál es el concepto que se tiene sobre ese tema? Mire, uno tiene que ser muy serio. Hemos estado hablando con el ministro de Transporte. En el plan de desarrollo no se puede incluir nada que tenga que ver con cuestiones impositivas y con cuestiones de reforma tributaria. La reforma tributaria acaba de pasar, se está planteando otra reforma tributaria. En su momento plantearemos ese tema del IVA, pero no podrá plantearse en la actualidad y no podrá realizarse en la actualidad y uno no le puede decir cosas que no son ciertas. Pero con el ministro de Transporte sí nos dedicamos a evaluar otras posibilidades. Tasas, sobretasas, ayudas, cosas de este tipo que puedan ser equivalentes a ese tema del IVA en los ingresos y en los costos para las empresas. Creemos que es muy importante, pero creemos que en su momento fue la única prebenda que no se conservó para el sector turístico. Entonces sí tenemos que pensar, porque los costos de transporte aéreo especialmente están imposibles, pero también tenemos que hacer acuerdos y diálogos con las compañías de transporte, porque en alguna medida a veces piensa uno que los costos de los pasajes están por encima de los costos del mercado. Y realmente no. No sé. ¿No? Pues bueno, vamos hay que analizarlo. Analizarlo, charlarlo. Mire, este ministerio es el Ministerio de la Concertación. Muy bien. Ministro Germán Umaña Mendoza, sobre Venezuela, ¿cómo está el comercio después de ya casi 2 meses de la reapertura de las negociaciones, el restablecimiento formal de las mismas? La apertura también hace días lo vimos allá en el puente de Tienditas, cuando estaba ya ingresando los primeros camiones con la carga. ¿Se ha normalizado el tema? ¿Cómo va ese tema con Venezuela en el comercio? Mire, yo tengo que contarle una cosa, que para mí Venezuela fue la piedra de Sísifo en la parábola de Sísifo. No sé si usted se acuerda. Que yo llevo 7 años subiendo la montaña y se me caía la roca. La piedra al final. Y vuelva y juega y subía a la montaña y se me caía la roca. Y resulta que ahora la roca no se me cayó, la pude poner en la montaña y tengo que decirle que con la colaboración y el liderazgo del presidente Petro, primero, abrimos relaciones diplomáticas. ¿Qué implica abrir relaciones diplomáticas? Que uno habla entre diferentes, no entre iguales. Y eso fue muy positivo. Se abrieron relaciones consulares. Pudieron pasar los niños, 4.500 niños en condiciones de derechos humanos para poder lograr eso. Pudieron pasar las personas por los puentes caminando y no pasando por las trochas, y sobre todo con todos los atentados contra la mujer que existían en esas trochas terribles. Y finalmente pudimos lograr el paso del transporte de mercancías por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula, Santander y Tienditas, que se llama Atanasio Girardot. Sí, pero hay que acostumbrarse al nombre. Pero adicionalmente está pasando el transporte vehicular por la mayoría de los puentes. Es decir, ahí completamos un proceso importante que implica, primero,
promoción de la inversión, ojo, que ahí firmamos un tratado de protección de inversiones, que implica desarrollo de la complementación industrial, productiva y de servicios, que implica el fortalecimiento de la frontera y el cierre de las brechas, que implica una relación de largo plazo con un país en creciente recuperación y que además, frente a su pregunta, también implica el comercio, pero es que el comercio es importante si se desarrollan estructuras complementarias con Venezuela que impliquen un gana-gana desde el punto de vista de la inversión y de la complementación industrial. Me pregunta por el comercio, yo he dicho la verdad. Yo anuncié el año pasado que iban a ser entre 650 y 700 millones de dólares frente a 200 millones que había el año anterior. Curiosamente, los economistas siempre nos equivocamos, pero en este caso fueron entre 600 y 700 millones de dólares. En segundo lugar, para el año entrante, ¿qué se piensa en materia comercial? Mire, la recuperación del sector eléctrico venezolano implica la recuperación de 3 sectores profundamente complementarios con la economía colombiana: el sector siderúrgico, el sector petroquímico y el sector del aluminio. Por supuesto, esa recuperación va a implicar la complementación tanto con el sector constructor colombiano, como por ejemplo la producción de laminados fríos, laminados en caliente y todo lo que significa en el sector siderúrgico esa complementación con empresas colombianas. Y en el sector petroquímico, aquí mi alumna, Dani, ya consiguió cupo aquí con el Puedo ser maestro. monitora cuando el Monitora, maestro con el vuelva a dar ministro clases. se acuerda de sus clases de química cuando le decían, mire, hay unas que son radical 1, eso es el propileno, ¿no? Pero después le decían a ustedes que había que combinar los radicales, y esa era la tarroquimia o la Buena memoria. tarropetroquímica, entonces era el radical 5. Pues sí, eso es la complementación con Venezuela, ellos son el propileno, nosotros somos el polipropileno. Pero además de ese polipropileno somos las fibras textiles, pero además de las fibras que se emplean para el plástico, pero esa es la relación con los textiles, las confecciones, con las partes de plástico que se hacen y en general, pues es una complementación inmensa, lo mismo en el aluminio, en la siderurgia y en el caso petroquímico, que por eso estamos hablando de que debe estar en el orden de los 1.600, 1.800 millones de dólares el comercio, que por supuesto es mucho menor que la mejor época de 7.000 millones de dólares, pero que al final del gobierno del presidente Petro en el 2026 nosotros calculamos que el comercio binacional, con el fortalecimiento de nuestra relación social, económica y política, va a estar en el orden de los 4.500 millones de dólares. Importante recuperación. Y sobre todo que Venezuela, como dijo el presidente Maduro en el último encuentro con el presidente Petro, después de 100 años, las actividades del comercio y las exportaciones de los productos no petroleros estaban por encima de los petroleros. Eso ya es un síntoma de recuperación en otros sectores claves. Es un síntoma de madurez. Cuando uno ha sido rico y desafortunadamente se gastó la herencia, pues las nuevas generaciones aprenden a desarrollar, a trabajar, a producir, y es un nuevo país el que estamos viendo en Venezuela. Muy bien, 7:14. Zahira. Ministro, hemos hablado sobre la política de reindustrialización, la política de turismo y nos comentó un poco sobre la política de comercio que próximamente se estará presentando. Y usted mencionó algo muy importante al inicio y fue el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué es lo que se pretende? Mire, yo me he reunido con los grandes industriales, que curiosamente son amigos míos, pero esos grandes industriales tienen cosas muy importantes. Les pregunté yo, oiga, ¿y qué necesitan ustedes de la política de comercio exterior? ¿Qué subsidios? ¿Qué cosas? Me dijeron con toda franqueza, oiga, ministro, no necesitamos nada distinto a reglas de juego claras, equilibradas. ¿Y qué es una regla de juego clara en la política de comercio exterior? Por ejemplo, si lo que hay es un desequilibrio por prácticas desleales de dumping, es decir, manejo de precios diferentes a los que manejan de acuerdo a los costos, o
cuando hay inundaciones de mercados por políticas estratégicas de ciertos países, pues hay que aplicar las reglas de comercio exterior. ¿Y cómo es aplicar las reglas de comercio exterior? Cuando hay antidumping, cuando hay dumping, pues hay que generar barreras antidumping. Entonces, eso va a ser un compromiso de este gobierno. Técnicamente, lo que ocurra de prácticas desleales, vamos a equilibrar las importaciones con las exportaciones en ese sentido. Lo mismo en temas de normalización, certificación, control de calidad, metrología. Eso es importante, dar un mensaje objetivo de que no hay influencias políticas en el análisis de los resultados de las prácticas desleales de comercio exterior. Y para eso se han hecho las modificaciones en el AAA y en las diferentes cuestiones institucionales que tenemos que manejar. En segundo lugar, hay un problema de facilitación y estamos enfrentando 3 cosas que en cualquier entrevista ustedes verán que son fundamentales en el comercio exterior. El tema de lo que pasa con las aduanas, el tema de lo que pasa con el INVIMA y el tema de lo que pasa con el ICA. En lo fitosanitario, zoosanitario con el ICA, en todo lo que tiene que ver con medicamentos y demás en el INVIMA y en todo lo que tiene que ver con facilitación del comercio en materia de aduanas. Ya estamos haciendo una alianza estratégica para facilitación del comercio. En los 3 casos tiene que ver con algo que puede solucionar, que es la sistematización. Hay que evitar en muchos casos la mano del hombre para las importaciones, para los permisos y para demás. Desafortunadamente, en ese campo se identifican los mayores porcentajes de corrupción del país. Y también en ese campo, pues tenemos que trabajar en el análisis, como nos ha orientado el presidente Petro, de todo lo que tiene que ser modificaciones legales. Eso es complicado porque va a tocar llevarlos al Congreso, pero habrá que llevarlos. Pero las modificaciones de la infinidad de decretos que existen, que no sirven sino para complicarle la vida a los productores, que pueden ser modificados, y estamos en ese estudio con todas las instituciones, y lo que son resoluciones. Mire, curiosamente, como ministro no he firmado sino eliminación de resoluciones. Por ahí una resolución para seguir poniendo cuestiones administrativas, pero cuando se da cuenta uno en sus ministerios, cada funcionario se inventó una resolución que es una traba para el comercio que debe ser solucionada y basta con firmarla y eliminarla. Eso por una parte. Pero por otra parte, pues en comercio exterior, ustedes ya vieron los resultados con Venezuela. No repitamos eso, que además a mí ya me tiene hasta aquí de hablar de Venezuela, porque piensan que es lo único que hago. Pero en otras cosas hemos trabajado profundamente en los temas latinoamericanos y con otros ministros en los temas que se han propuesto. Es que donde tenemos gran potencialidad de hacer las negociaciones en la transición energética es en nuestra capacidad de la Amazonía. Es que no es como la Unión Europea plantea un pacto verde para cerrarnos los mercados. Es un pacto verde para que ellos, que son los que emiten carbón con otros países desarrollados mucho más que nosotros, y quieren hacer su transición energética, nosotros queremos ayudarlos con las inversiones para evitar la deforestación, para generar el desarrollo. Si es que ahí lo que tenemos es una gran alianza estratégica con los países desarrollados en términos muy sencillos. Ellos tienen la plata, la tecnología y nosotros tenemos la naturaleza, la biodiversidad, y a nivel latinoamericano eso es fundamental. También todo lo que es la conectividad energética, toda la parte aerosatelital planteada por es una nueva integración económica con Latinoamérica que se plantea, por ejemplo, en la parte aeroespacial, en la parte energética, en la parte del desarrollo sostenible y en la parte de la Amazonía. Y por último, pues sí, estamos conversando con muchos países en desarrollo para llevar posiciones conjuntas en los foros multilaterales. ¿A ustedes les parece menor decir que nos deben dar un waiver para la producción de vacunas porque el derecho fundamental a la salud está por encima del derecho de las mercancías de las multinacionales? Eso lo estamos llevando conjuntamente con países que tienen los mismos intereses a los foros multilaterales como la OMC, como la OECD y en general a esos foros multilaterales. Ministro, no quisiera desaprovechar la oportunidad que usted está aquí, y gracias por este amplio espacio que nos está brindando, para que nos cuente, por favor, y sobre todo a los seguidores, un balance de esa visita reciente hace tal vez
unos 5 días, una semana, de la directora de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué le deja a Colombia esa visita? Estuvo en Buenaventura, hizo buenos anuncios cuando se ha reunido con usted. ¿Qué le deja a Colombia la visita de la directora de la Organización Mundial del Comercio? Primero, y parece tonto y no es tonto, es una mujer encantadora. Segundo, es una mujer de los nuestros. Es alguien que tiene en su ADN y en su formación, que es una formación formidable, tiene más de 2 doctorados, más de 20 doctorados honoris causa, pero ella no ha perdido su autenticidad, el respeto por las posiciones de los países desarrollados, el respeto por las posiciones de los africanos y de los latinoamericanos. Entonces, dialogar con alguien que es una líder multilateral, como lo es ella en la Organización Mundial del Comercio, que tiene en el ADN las expectativas de los países en desarrollo, hizo que nuestro diálogo fuera profundamente fácil. ¿Y por qué fuera profundamente fácil? Porque entendió ella y entendimos nosotros que si bien en algún momento habrá que llegar a acuerdos, habrá que llegar a diálogos, hay que rescatar todo aquello que planteamos en 1994 los países en desarrollo sobre la ronda Doha, la ronda del desarrollo, porque desde ese entonces se reconocieron los desequilibrios que había producido la negociación de la OMC. Se está rescatando el lenguaje en temas de soberanía alimentaria, en temas de seguridad alimentaria, en temas de propiedad intelectual, en temas de solución de diferencias, en temas de servicios de la salud y de la educación. Y pudimos hablar un lenguaje común con esa maravillosa mujer, en donde teníamos el ADN, los estudios, la identificación de los temas, y sabemos que ella va a ser una líder formidable en que el discurso de los países en desarrollo para la nueva negociación en el marco multilateral cambiante va a estar incluido de primera mano. Ministro, nosotros hemos hecho una tarea importante. Toca investigar cositas. Toca investigar cositas. Y a mí un pajarito me contó que usted se levanta muy desde las 3 de la mañana, inicia su jornada 3 de la diaria. noche. 3 de la madrugada. Eso es de noche todavía, ministro. Ministro, ¿cómo hace usted para equilibrar lo profesional con su vida privada y la atención a sus hijos? ¿Qué película le gusta? ¿Cómo es ese proceso? Mire, primero no me levanto a las 3 de la mañana, es a las 2:30. A las 3 ya está listo. Le coge la tarde, si es Pero el tan segundo. temprano, ¿a qué, ¿Ustedes se han ministro? levantado alguna vez a las 2:30 de la mañana? Uno sube a la biblioteca, mira los libros que más ama, le hace el amor a los libros, nadie lo llama por teléfono, puede uno escribir, hace sus artículos, no deja de lado su vida privada, que son sus investigaciones. Acuerde que los ministros solo somos fusibles, ¿no? Y tenemos una vida. Llamo a mi hijo que vive en Francia, es un investigador formidable, pero adora el viñedito que tenemos. Ay, Entonces qué rico, hacemos ¿Producción de vino? hacemos el análisis de con qué vamos a fumigar, qué máquina hay que comprar, y me habla de sus investigaciones, que son mucho más inteligentes que las mías desde el punto de vista del comercio. Y a las 6 de la mañana en punto, llamo a mi hija que está en Cornell, haciendo su doctorado en Derechos Humanos, por supuesto, como debe ser la formación de la familia, tanto de mi padre Eduardo Umaña Luna como de José Eduardo Umaña Mendoza, y ella ha rescatado todo eso y dialogamos sobre eso. A las 6:15 está listo el tinto y diálogo con mi esposa, que es una mujer adorable. Que ella se levanta sobre las 6. Ella se levanta a las 5:30, 6, Ok. preparamos el tinto juntos y hablamos de las ilusiones que tenemos los viejos sobre el futuro nuestro y de Qué la belleza. humanidad, cómo construimos. Y ella es una mujer maravillosa, pero ojo, ella es árabe. Y los árabes piensan como uno, hablan como uno, comen como uno, pero no son como uno. Entonces, La mejor con definición. ella- entonces, ¿cómo es mi vida personal? Pues fíjese usted todo el tiempo que tengo. Después trabajo. Pero ese trabajo que hacemos en el ministerio me he sentido muy orgulloso porque fueron 40 años de echar una carreta y a mí me han dado la oportunidad de que esa carreta hagamos todos los esfuerzos para volverla realidad. Entonces, eso no es sacrificio, es realmente que me dieron un regalo muy especial para que humanamente,
con ese humanismo social que siempre nos ha caracterizado, podamos llevarlo a ese cierre de brechas sociales como que las existen en Colombia. Ojalá lo podamos hacer, y si no lo hacemos, estamos haciendo el máximo esfuerzo, y nada se sacrifica en lo personal si se levanta uno a las 2:30 de la mañana. Señor Al ministro. contrario, nos pone una tarea. Un reto. Bueno, aquí la Sí, levantadas a y las yo que 3 pensaba también. que a las Que a las 3 y 3 media, estamos estamos 4. levantando para la Dios recogida de la ruta que a veces no llega. Ministro, pero entonces ¿a qué 7:25. hora se acuesta para levantarse tan temprano? Ah, no, eso sí me acuesto a la máximo 10:30. Pero fuerte, Trato de ver darle trato 4 de horas ver y las Duerme 4 horas. trato de ver las entrevistas esas de Yamit, que son buenísimas. Es de los grandes periodistas pero y de por los favor. grandes analistas que Nuestro quedan, papá. ¿no? Nuestro papá periodístico. Sí. 7:25. Ministro, Tremendo. un gran abrazo, muchas gracias. Esta es su casa, donde usted puede volver cuantas veces quiera. Lo vamos a invitar seguido para que nos siga contando esos avances de lo que acaba de decir el ministro Germán Umaña Mendoza. Que ese sueño, que esas palabras, que ese tema sea realidad y se apliquen en Colombia, porque usted dijo que es un ministerio chiquito, pero los retos que No, tiene, para nada. enormes. Oiga, al Enorme. contrario, recoge Recoge unos pilares todo, fundamentales las del bases. país: comercio, industria, Justicia turismo. económica, transporte, ambiental, desarrollo. social. Quiero pensar que es un tema de modestia del ministro, por No, supuesto. la modestia es un recurso de los incapaces, pero en encanta. general yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo, y no demagogia, sino un periodismo profundo como el que cada pregunta de ustedes fue formidable. Les agradezco mucho. Colombia Hoy Radio.